Saludos jóvenes, esto corresponde a la cápsula de tejido muscular. Las competencias que se espera que ustedes logren en este capítulo son que identifique y describa la estructura del tejido muscular y sus variedades, así como que correlacione las características morfológicas y la función de cada una de las variedades del tejido muscular, que describa la relación existente entre el tejido muscular y el tejido conectivo y evalúe la capacidad regenerativa del tejido muscular. Respecto de la quinta competencia, que es analizar generalidades de la contracción muscular, en esta cápsula dejamos introducidos algunos conceptos que usted va a tener que trabajar al revisar, ¿no es cierto?, las características que están descritas en el texto rosa. Lo primero entonces es decir que el tejido muscular está formado básicamente por células y estas células son de alta especialización y funcionalidad en cuanto a generar movimiento, y eso lo realizan gracias a la contracción. Para que esto ocurra, las células se organizan como paquetes, como conjuntos de elementos que están orientados en la dirección en la que se necesita que el movimiento ocurra. Para eso entonces lo que entendemos es que las células musculares generan movimiento en nuestro cuerpo, pero que las contracciones que van a ir ocurriendo en ellas deben ser sincronizadas por los conjuntos de células que van a formar el tejido muscular. Es solo de esa manera que vamos a generar movimiento en las distintas partes de nuestro cuerpo o en el cuerpo como un todo. Ahora bien, tenemos ciertas características que se deben dar para que la contracción ocurra. Y ellos son, primero, requerimos energía, usualmente en forma de ATP. Por lo tanto, los organelos que necesitamos estén presentes en la célula son las mitocondrias. Requerimos altas concentraciones de calcio para que la contracción ocurra, razón por la cual hay organelos que están involucrados en este proceso, como son el retículo liso, ¿ya? Y en algunos casos también las caveolas. Y el tercer elemento o condición que es requerida para que la contracción ocurra en las células es que el esqueleto de las células esté adaptado y sea específico para la actividad contráctil. Por eso es que llamamos que es un citoesqueleto contráctil, en el cual vamos a tener miofilamentos de actina y miosina, ¿no es cierto?, que van a actuar durante el proceso de contracción. La actina y la miosina se van a organizar en dos tipos de organización, ya en dos tipos de estructura. Los llamados filamentos finos, que son más delgaditos que la membrana celular, 6 a 8 nanómetros de diámetro, que están formados principalmente de actina. Hay otras proteínas, como la troponina y la tropomiosina, pero el grueso del filamento fino es de actina. Y los filamentos gruesos, que prácticamente le doblan en diámetro, son principalmente de miosina 2, una miosina que característicamente tiene una porción que es activa para romper ATP, ya tiene actividad ATPásica. Ambos filamentos son los que van a estar predominando en el citoplasma de estas células musculares y van a tener esta forma. Esta sería la actina, que usted se fija que es globular, pero está organizado en forma de fibra gracias a esta proteína fibrosa que es la tropomiosina y a la troponina. En el caso de la miosina, esta miosina 2 tiene una porción recta y luego dos globulares. Estas dos globulares siempre quedan expresadas o proyectadas por fuera del filamento grueso, ¿ya? Cuando estos filamentos se relacionan es que tenemos entonces contracción. Ahora, la interacción es clave. Para que esto ocurra debemos entender lo siguiente. Aquí usted tiene el filamento fino, acá tiene el filamento grueso. Si se da cuenta, el filamento fino en la porción de la actina va a tomar relación en algún minuto y en una condición en particular con la cabeza de la miosina. Cuando esto ocurre, esta miosina que tiene energía va a cambiar de conformación, eso significa de angulación, aquí usted lo ve en 90 grados, se va a poner desplazada a 45 grados, ¿ya? Y cuando esto ocurre va a desplazar el filamento fino. Cuando lo desplaza, entonces la célula se contrae, se acorta y de esa manera generamos movimiento. La situación de contracción para las distintas células musculares va a tener algunas variantes y eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, el tejido muscular
¿De dónde se origina? Básicamente, ¿no es cierto?, de la capa embrionaria media llamada mesodermo. El tejido conjuntivo del mesodermo se observa de esta manera y es tal cual. Mesodermo, capa embrionaria media, forma un tejido conjuntivo. Estas células que están aquí, esta, son células mesenquimáticas. Y estas células mesenquimáticas son las que se van a diferenciar para formar esta que está aquí o esta que está acá, ya que están en dos orientaciones distintas, que son las células musculares. ¿Ya? Estas células troncales, que se llaman células mesenquimáticas, cuando se van a diferenciar a células musculares, ¿no es cierto?, las llamamos mioblastos, ¿ya? Ese es el nombre de la célula troncal o célula madre que va a originar a la célula muscular adulta. Bien, variedades de células musculares. Vamos a tener la típica y la asociada usualmente al sistema locomotor, que son las células musculares esqueléticas, que las vemos alargadas con achuramientos, ¿no es cierto?, transversales. Fíjense, varios núcleos periféricos, y si la cortamos en el eje menor, ahí usted tiene un perfil de célula, ¿no es cierto?, con varios núcleos en su interior, o si el corte lo realizó aquí, no se observa, ¿sí? Ahora, las células musculares cardíacas también se observan, fíjense, con este achurado perpendicular al eje mayor. Sin embargo, si usted compara la posición del núcleo, fíjese que esta es una célula muscular, solamente tiene un núcleo de ubicación central. Si el corte en el eje menor lo realiza a ese nivel, usted ve un trozo de célula, ¿no es cierto?, con un núcleo en el interior. Sin embargo, si el corte lo hacemos aquí o acá, vemos perfiles grandes, ¿no es cierto?, sin núcleo, y perfiles menores sin núcleo, lo cual es compatible con la imagen que estamos describiendo. Eso es típico de las células musculares cardíacas, que son ramificadas y obviamente se unen con otras células musculares ramificadas. Ahora fíjense las células musculares lisas. Estas células usualmente tienen una forma que denominamos fusiforme. Eso significa que son alargadas y en las puntas son de borde como romo, bien liso, ¿ya? Como si fuera de una aguja que no lo va a pinchar. Tiene cada célula muscular tiene solo un núcleo de ubicación central, y de nuevo, si usted lo corta en la zona donde está el núcleo, tiene el perfil mayor, ¿no es cierto?, de la célula cortada transversalmente con núcleo en el centro, pero puede cortar periférica a esa área, fíjese cómo sería esa o esa, y no tiene núcleo, no lo observa, pues no está ahí, o lo puede cortar en los bordes más finos, se da cuenta cómo serían estos de acá, en donde tampoco va a encontrar núcleo. Si se da cuenta, en los tres tipos, algo que llama la atención es que las células llamadas musculares lisas no presentan este estriado o achurado perpendicular al eje mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente la forma en que la célula organiza su citoesqueleto no presenta esta forma achurada como ocurre en la cardíaca y en la esquelética. Vamos a verlo entonces. Lo primero, respecto de la variedad o variante llamada músculo estriado, en particular la llamada esquelética. Entonces, en esta diapositiva le puse algunos elementos que usted tiene que revisar, ¿no es cierto?, y que son claves para entender este capítulo. Entonces, del músculo estriado esquelético hay dos localizaciones: el llamado esquelético formal, que toma cuenta con las estructuras locomotoras, y el llamado estriado visceral, ¿no es cierto?, que tiene que ver con asociación a otras estructuras que no tienen que ver con el aparato locomotor, como son, por ejemplo, la pared del primer tercio del esófago o incluso la lengua, ¿ya? Otro concepto que debe revisar son las variedades de fibras musculares esqueléticas en términos de, ¿no es cierto?, estas características que están anotadas en rojo, en términos de tamaño, enzimas que permiten, ¿no es cierto?, el metabolismo de generación de energía, la presencia de esta proteína mioglobina que fija oxígeno, la cantidad de mitocondrias, ya el cómo el músculo se fatiga o se contrae, si se fatiga rápido y se contrae lento, o al revés. Y entonces ahí aparecen estas variantes que son la musculatura esquelética que va a presentar células rojas, blancas o intermedias, y que tienen que ver con esas variantes.
Otro punto interesante que le pido revisar es la inervación. Va a tener inervación motora con la placa motora, ¿no es cierto? E inervación con el uso neuromuscular y el órgano tendinio de Golgi, ¿ya? Y también el proceso de regeneración, que en el caso del músculo esquelético va a estar dado por las células satélite. Entonces debe ubicar dónde está, ¿ya? Y cuáles son las características de ella. Vamos a comentar algunos hechos. Entonces, aquí usted tiene integrado una imagen, ¿no es cierto? Un esquema en donde le diagraman un músculo anatómico. Este sería. Este músculo anatómico va a tener una cubierta ahí que va a ser la fascia y por acá, ¿no es cierto? Vamos a tener la cubierta conjuntiva. La fascia se continúa con el tendón, fascia, con esta capita conjuntiva que se llama epimisio, ¿ya? En el músculo usted va a tener este conjunto o grupo o paquetes de células que se denominan fascículos musculares. Si tomamos este fascículo muscular, vamos a reconocer que en él, ¿no es cierto?, hay un límite también de tejido conjuntivo que lo delimita, que se llama perimisio. Ahora, dentro del fascículo muscular, ¿a quién encuentra usted? A grupos o paquetes de células musculares, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fija que hay como 15 células musculares, de las cuales vamos a tomar una. Esta es mi llamada célula muscular o fibra muscular o miocito esquelético, ¿ya? También las llaman miocélulas o tienen varios nombres, ya los vamos a ir revisando, pero esos ya van siendo sinónimos. Ahora, note usted que dentro del fascículo muscular, las células musculares no es que estén pegadas unas con otras, sino que también tienen una separación conjuntiva que es el llamado endomisio. Endomisio, perimisio y epimisio son tremendamente importantes, ya que son el sistema de amarre que van a utilizar las células musculares para lograr un posicionamiento, ¿no es cierto?, en términos de la orientación en que requerimos el movimiento que van a generar que va a generar este tejido. ¿Se da cuenta? Tiene otra función importante, es que básicamente al ser conjuntivo está inervado y está vascularizado. Por lo tanto, estas células musculares, ¿cómo van a obtener nutrientes y eh, inervación? Va a ser gracias a los componentes que están en endomisio, en perimisio y en epimisio. Y tercero, ¿no es cierto? Muy importante es que estas capas son continuas, endomisio con perimisio, perimisio con epimisio, junto a la fascia y a la vez, fíjese acá, vamos a tomar una imagen aquí de dos fascículos musculares, aquí y acá. Ahí están las células musculares que las levantamos. Ahí está parte del endomisio con elementos vasculares y de inervación. Aquí estaría el perimisio rodeando cada uno de estos fascículos y luego el epimisio rodeando todo y ahí estaría parte de la fascia. Interesante entonces que usted note, ¿ya?, que estas capas conjuntivas, endomisio, perimisio, epimisio, son continuas con la fascia y la fascia a su vez es continua con el tendón. Entonces aquí, ¿qué elemento o qué pensamiento debemos traer a la mente? Es que el tendón se inserta ¿dónde? En el periósteo del hueso, y naturalmente ese periósteo, que es un tejido conjuntivo que está unido, anclado al tejido óseo, va a permitir que una vez que esta célula muscular se contraiga, se contrae el fascículo, se contrae el músculo, tracciono el tendón y por lo tanto muevo el hueso. Si esto ocurre sincronizadamente y ordenadamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo el movimiento de la estructura, de la porción del cuerpo completo. ¿Ya? Bien. Las células musculares, llamadas también fibras musculares, son estructuras cilíndricas largas, ¿ya? Y en el eje mayor, si usted las observa, ellas presentan este achurado. Ese achurado es la expresión de cómo está organizado su citoesqueleto. Ahora, aquí veo la célula en corte longitudinal. ¿Qué pasa? Y reconozco muy bien el achurado. Sin embargo, ¿qué pasa si yo la veo en corte transversal a través del eje menor? Fíjese que la célula presenta este material puntiforme. ¿A qué se refiere ese material puntiforme tan eosinófilo que estamos observando? De nuevo, se refiere al citoesqueleto contráctil que está organizado en el interior de ella. Y eso es lo que tenemos que estudiar.
Entonces, estas células son cilíndricas alargadas, pueden llegar a medir hasta 30 centímetros incluso. Tienen, ya, por cómo ellas se originan, ya, las células musculares en el adulto presentan múltiples núcleos de ubicación periférica. ¿Y por qué tienen tantos núcleos? Porque básicamente cuando estaban durante la vida embrionaria generándose, estas células se originaron a partir de los mioblastos que se fusionaron. Y como cada mioblasto es uno y tiene su propio núcleo, al fusionarse con otros cientos de mioblastos, ¿qué es lo que generan? Células multinucleares. Se fusiona citoplasma, se fusiona membrana celular y los núcleos quedan ubicados en posición periférica, tal cual como usted lo ve en este cilindro. Fíjese el que le estoy indicando. Ahí está el citoplasma achurado y fíjese que se observan al menos dos núcleos. Mire este de acá, tiene un núcleo aquí, aquí, aquí y acá. ¿Ya? ¿Qué elementos importantes tiene esta célula en su interior? Va a tener los organelos que le permiten cumplir con aquellos requerimientos para que la contracción ocurra, como son retículo liso, un citoplasma eosinófilo por el citoesqueleto contráctil, el citoesqueleto organizado en filamentos finos y gruesos, ¿no es cierto? Y en la parte externa, ¿a quién teníamos? Al endomisio, recuerda usted, al tejido conjuntivo que iba a estar rodeando esta célula. Pero aquí hay una idea importante. Cada célula muscular, ¿cómo se ancla el tejido conjuntivo? Se va a anclar a través de una lámina basal semejante a la que estudiamos en el tejido epitelial, pero que aquí suelen llamarla lámina externa, ¿ya? Y otra cosa, que no se me olvide, otra cosa que vamos a observar ahí, se me adelantó esto, otra cosa que debemos considerar, que no se nos debe olvidar, es que la membrana celular de estas células musculares van a presentar invaginaciones. Es como que usted tuviera estuviera metiendo los dedos a un guante, ¿no es cierto? Cuando mete los dedos en esas posiciones, usted ve estas evaginaciones hacia afuera. Bueno, en el caso de la membrana celular, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que se va a invaginar, va a formar invaginaciones hacia el interior del citoplasma. No es que se rompa, solo la membrana se proyecta al interior y eso es importante en términos del proceso de depolarización de la membrana. O sea, cuando le cambiamos la carga a la membrana celular y esto nos permite, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de contracción. Bien, vamos aquí. Las células musculares, aquí tenemos dos en corte longitudinal, tiene una aquí en el eje mayor, acá tiene otra. Aquí ve el núcleo de esta célula muscular y en este caso ve un vaso sanguíneo que está corriendo por este endomisio. Ahí ves la célula endotelial y ahí ve 3 eritrocitos y ahí ve 3 eritrocitos más. Entonces, ¿qué es lo que reconocemos cuando miramos una fotografía de células musculares esqueléticas con tanto aumento? Podemos observar muy bien el achurado. El achurado está descrito, ¿no es cierto?, como esta banda más teñida, banda menos teñida, más teñida, menos teñida, más teñida, menos teñida. Si nosotros hacemos un estudio de ultraestructura, o sea, vamos a mirar con detalle qué es lo que pasa ahí, fíjese, aquí tengo la membrana celular de esta célula muscular. Estas son mitocondrias. Y esto que está aquí, y esto que está acá, estas líneas que usted está observando, que se llaman miofibrillas o bandas, son expresión básicamente del citoesqueleto. Entonces, todo esto que está aquí es citoesqueleto contráctil, filamentos finos y filamentos gruesos. Fíjense que no son un continuo, sino que ellas están una miofibrilla al lado de la otra. ¿Y qué tengo ahí? Tengo una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, una banda clara, banda oscura, banda clara. Lo mismo acá, banda oscura, banda clara, banda oscura, clara. Y fíjese que entre las miofibrillas se van ordenando de manera tal que prácticamente todas las bandas oscuras quedan ordenadas en la misma línea, por eso las veo ahí. Y luego veo todas las bandas claras. Y aquí se evidencia algo. La banda clara, fíjese que tiene una línea en el centro, que es como que la marca o la divide. ¿Se da cuenta? Supongámosle nombre. Las bandas oscuras, ¿ya? Van a llamarse de ahora en adelante las bandas A. Esta banda oscura se llama banda A y la banda clara se llama banda I. Cuando usted lo lea en el ROS, le va a decir que una es la banda anisotrópica, ¿ya? Que no deja pasar los rayos de luz, y la otra es la banda isotrópica, que sería esta de acá, que deja pasar los rayos de luz, ¿ya? Entonces, eso usted lo lee en el texto. Ahora, cuando nosotros tomamos en el centro una banda oscura, la mitad de una banda clara con la mitad de la banda clara
está consecutiva, usted lo que forma son sarcómeros. Y estos sarcómeros son las unidades básicas contráctiles. Los sarcómeros se distribuyen a todo lo largo de una miofibrilla, en todas las miofibrillas de esta célula muscular. Veamos cómo es esto en un esquema. Entonces aquí usted tiene representada una célula o fibra muscular. Aquí está su membrana celular, aquí está el retículo liso, que sería el verde. Luego tengo aquí la imaginación de membrana, que es el túbulo T o transverso, que sería este que se está viendo aquí. Y en el interior del citoplasma tengo mitocondria, 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 y de repente me aparece esta estructura. Fíjese, esta y esa. Esas son las llamadas miofibrillas. Las miofibrillas, cuando hago una observación del detalle, cómo están formadas ellas, fíjese que tengo filamentos finos, filamentos gruesos, filamentos finos y filamentos gruesos. Y recuerde, si tomamos un filamento grueso, ¿no es cierto? Como sería este de acá, filamento grueso, perdón, filamento rojo es este rojito, ¿sí? Este rojito de acá. Si tomamos estos filamentos gruesos, fíjense que en este punto ellos se relacionan con el filamento fino. Y cuando ellos se relacionan, aquí y acá, todo esto se va a ver más oscuro. Y era eso a lo que llamábamos la banda oscura o banda anisotrópica, ¿ya? Fíjese de nuevo. Voy a sacar esta unidad, la mitad de una banda I, mitad de una banda I, banda clara, mitad de la banda I consecutiva, y voy a tomar una banda A. ¿Y a quién tengo en la banda A? Tengo el filamento grueso que se superpone con el filamento fino. Por eso es que es más oscura. Por eso se llama, ¿no es cierto?, banda A o banda oscura. Ahora, la banda clara, que es la banda I, fíjese que solo va a tener filamento fino. Y como solo va a tener filamento fino, va a ser más claro, ¿ya? En los esquemas, usualmente, y es como la vemos en la microscopía electrónica. Ahora, ¿qué forman estos filamentos gruesos y filamentos finos cuando los ordenamos en bandas A oscuras y bandas A claras? Nos forman la base estructural de lo que nos permite reconocer como sarcómero. ¿Y qué era el sarcómero? Entonces, era el citoesqueleto contráctil que quedaba desde la mitad de una banda clara hasta la mitad de la banda clara consecutiva, pasando por la banda A. Entonces, fíjese, un sarcómero va a estar formado por la mitad de una banda clara, la banda oscura que sigue, y la mitad de la banda clara consecutiva, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aquí usted tiene el filamento fino, que es de actina, y tiene el filamento grueso, que es de miosina. Y si recuerda cuál era la importancia de que ellos estuvieran cerca, que ellos se van a relacionar. Y cuando ellos se relacionan, hay contracción, y si hay contracción, hay movimiento. Veámoslo en la imagen siguiente. Entonces, fíjese, aparece el mismo escrito que antes, pero en vez de tener el sarcómero simplificado, como se lo presenté, ¿no es cierto?, en la diapo anterior, ahora vamos a tener este sarcómero, ¿no es cierto?, más completo. De hecho, esta es la imagen del ROS, en la cual usted observa, aquí estaría el límite de el sarcómero, marcado por esta línea en el centro de la banda I, que se llama línea Z. Esta es la línea Z, complejo proteico, en donde se va a anclar el filamento fino. ¿Se fija? Este es el filamento fino de actina con otras proteínas. Y aquí, fíjese que parte la banda A con el filamento grueso, hasta donde se extiende. Y fíjese que la banda A, que es la banda oscura, es donde se van a relacionar, ¿no es cierto?, filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos gruesos están estables aquí en el centro, en lo que se llama la línea M o la banda H, con un conjunto de proteínas que estabilizan, ¿ya? Bien, vamos ahora. ¿Por qué son importantes las cubiertas conectivas? Básicamente por lo siguiente. Aquí en el interior de esta célula muscular usted tiene las miofibrillas. ¿Cuáles eran las miofibrillas? Estas estructuras alargadas, cilíndricas, ¿no es cierto? Que si yo la veo en el corte del eje menor o transversal, la veo como punto. Esta es una miofibrilla, esta es otra y otra. Entonces, ¿a quién tengo aquí?
cientos de miofibrillas. Fíjese que en el perfil de abajo, de la celda de abajo, mire, todos esos puntitos, cada uno es una miofibrilla. Pues bien, ahí están los sarcómeros que se contraen. Ahí se van a estar contrayendo y no hay problema, perfecto. Pero el punto es que esta célula muscular le tiene que entregar la contracción ¿a quién? Al hueso. ¿Y cómo lo hacemos? Esta célula va a estar anclada sus miofibrillas a la membrana celular con proteína, ¿ya? Del citoesqueleto. Y además la membrana celular va a estar anclada a su lámina basal. Y su lámina basal va a estar anclada ¿a quién? Al endomisio. Y el endomisio va a estar anclado, ¿no es cierto?, de esta célula muscular va a estar anclado al perimisio. Y el perimisio, ¿no es cierto?, de todos los fascículos musculares van a estar anclados ¿a quién? Al epimisio, el epimisio al tendón, tendón periósteo, periósteo hueso. ¿Se fija? Entonces, no es solo el elemento vascular, el elemento nutricio, el elemento de inervación que va a venir en este conjuntivo del perimisio y del endomisio, sino que también todo aquel colágeno, en este caso colágeno 3, que va a estar amarrando esta célula muscular para unirla a la vecina, y luego colágeno 3 y colágeno 1 del perimisio para unir este conjunto de células musculares y luego lo mismo, ¿no es cierto?, al músculo como un todo. ¿Sí? Entonces, que debemos recordar que en una célula muscular usted va a tener los miofilamentos gruesos y finos que van a formar miofibrillas. La miofibrilla, los sarcómeros, y estos sarcómeros todos se van a contraer sincrónicamente. Aquí voy a tener la membrana celular, también llamada sarcolema, y en esta membrana celular, ¿no es cierto?, voy a tener también el anclaje de la lámina basal que estaría por fuera y que me va a permitir anclar al endomisio. Entonces, mi fibra muscular o célula muscular va a estar unida al resto de las células musculares en el fascículo por endomisio. El fascículo muscular va a estar relacionado con el resto de los fascículos, rodeado por el perimisio. Y el músculo anatómico va a estar rodeado, ¿no es cierto?, por el epimisio, que es continuo con la fascia, con el tendón, con el periósteo y con el hueso. De esa manera es que tenemos movimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se relaciona formalmente la célula muscular con el tendón? O sea, si me devuelvo, esta célula muscular, ¿cómo se relaciona y se ancla y se une o se amarra al tendón? ¿Cómo lo hace? Básicamente, en la punta, en el borde de la célula muscular, no es recta, sino que es interdigitada, tal cual como usted lo observa aquí. Es como si fueran los dedos. Y estos dedos se van a relacionar con el tejido conjuntivo que va a estar aquí. El tejido conjuntivo del tendón es tejido conjuntivo fibroso, denso, regular, ordenado, de tipo colagenoso. ¿Qué significa eso? Que aquí voy a tener fibras de colágeno ordenadas en la misma dirección en que las células musculares y van a estar amarrando, ¿no es cierto?, estos bordes interdigitados de las células musculares de manera tal que cuando este sarcómero se contrae, esta interdigitación tracciona hacia acá, traccionamos el colágeno, tal cual como ocurriría aquí, traccionamos el colágeno y al traccionar el músculo, el colágeno, el tendón, traccionamos, ¿no es cierto?, la estructura ósea y generamos movimiento. ¿Ya? ¿Cómo está inervado el músculo esquelético? Este tejido muscular tiene, ¿no es cierto?, gracias al endomisio, la llegada de terminaciones nerviosas que se van a disponer cada una de estas ramitas por sobre células musculares y entonces ahí, tal cual como usted lo observa, va a formarse lo que se llaman las placas motoras. Cuando esto ocurre, el estímulo de contracción que le está trayendo la fibra nerviosa o el terminal nerviosa se le va a entregar a la célula muscular de manera tal que ella va a reaccionar con contracción. Ahora, ¿cómo se modulan esas contracciones? Si este es un músculo anatómico, fíjese, ahí estaríamos insertos en lo que sería tendón, por ejemplo, ¿ya? Aquí estaría la célula muscular. Fíjese el achurado, los núcleos periféricos, y si usted mira hacia el grupo de células musculares, lo que tenemos aquí es que están llegando fibras nerviosas, motoras y sensitivas. Entonces, si yo hago un corte en ese segmento, me puedo encontrar con una imagen de este estilo o de este estilo. ¿Qué es lo que estoy mirando? Células musculares que están rodeadas de ese material muy finito que son fibras nerviosas. Lo mismo acá.
Estas fibras nerviosas, si son motoras, estimulan contracción, si son sensitivas, están sensando el grado de contracción que está ocurriendo en estas células. Tenemos otro tipo de receptor, ¿no es cierto? Que en este caso sería el órgano tendinoso o órgano tendíneo de Golgi, en el cual usted tiene aquí fibras musculares, aquí tiene una cápsula, tejido conjuntivo que va a estar abrazando, ¿no es cierto?, la zona en donde va a ocurrir la inserción al tendón. Y lo que va a ocurrir ahí en ese conjuntivo es que usted va a tener terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas se van a entretejer entre medio de las fibras de colágeno de este órgano tendíneo y cada vez que contraemos o relajamos las células musculares vamos a generar estímulos de compresión o de distensión respecto de estas fibras nerviosas. Cuando las comprimimos, ¿no es cierto?, significa que la musculatura está contraída. Estas fibras nerviosas que son sensitivas van a enviar esa información al sistema central de manera de indicar que está ocurriendo contracción. Esto nos permite modular la intensidad de las mismas. ¿Ya? Entonces, aquí en esta diapo un pequeño resumen a propósito de este tejido muscular esquelético. El tejido muscular cardíaco, ¿no es cierto?, es aquel que tiene un patrón muy semejante al músculo esquelético, solo que tiene una ubicación y algunas características morfológicas diferenciadas. Lo encontramos en la pared del corazón, particularmente en la capa media llamada miocardio, y en la pared de alguna, o sea, en particular las venas pulmonares, en la zona que están pegaditas al corazón. Hay variedad de células musculares cardíacas en términos de su función. Hay unas que son netamente contráctiles, hay otras que son conductoras de impulsos contráctiles y hay otras que son capaces de sintetizar y secretar hormonas. ¿Ya? La inervación como tal en el tejido muscular ya no es una inervación que dé inicio a contracción, sino que lo que hace es modular la frecuencia y la amplitud en que ésta ocurre. Las células musculares cardíacas no se regeneran. ¿Por qué? Porque cuando hay lesión en este tejido, estas células no tienen capacidad mitótica, entonces no tenemos de dónde generar más células musculares cardíacas, y entonces lo que ocurre es que del tejido conjuntivo de los fibroblastos se va a formar una cicatriz fibrosa. En el caso del músculo esquelético, ¿ya? Cuando se estaban formando, ¿se acuerdan los mioblastos? Pueden quedar algunos mioblastos ya latentes, ahí asociados en la cercanía a las fibras musculares esqueléticas, y si hay lesión o es necesario, ellas se pueden activar, pueden entrar en mitosis, pueden unirse a las células musculares esqueléticas y entonces de esa manera podemos regenerar. Entonces, en músculo esquelético sí tenemos células diferenciadas, ya, que se llaman células satélites que pueden regenerar. En el músculo cardíaco no. ¿Ya? Bien. Algunas características. El tejido muscular cardíaco, que dijimos ya está formando parte de la pared del corazón, está formado por fibras musculares cardíacas. Tomen atención en esto. Esto, desde aquí hasta acá, sigo. Todo esto es una fibra muscular cardíaca, como lo sería en el esquema. Todo esto es una fibra muscular cardíaca. Pero si usted se da cuenta, una fibra muscular cardíaca está formada por esta unidad, pareciera por esta unidad. Vamos al esquema. Esta fibra muscular cardíaca está formada por esa célula muscular, por esta célula muscular, por esa y por esa. O sea, lo que le estoy queriendo decir es que en el músculo cardíaco, en el tejido muscular cardíaco, las fibras llamadas musculares están formadas por cientos de células musculares, ¿ya? Que están unidas por los bordes, ¿no es cierto?, en estos puntos, por estructuras que se llaman discos intercalares, ¿ya? Cada célula muscular tiene el mismo patrón de la célula muscular que vimos antes, o sea, tiene miofibrillas, tiene sarcómeros, tiene mitocondrias, retículo liso, etcétera, etcétera. Pero tiene una forma distinta, ya que son células más cortas, son ramificadas, y eso le permite unirse a otras células musculares cardíacas y formar larguísimas fibras musculares, ¿ya? Vamos a mirar. Se llama músculo estriado porque también presenta sarcómeros, o sea, el citoesqueleto contráctil también se organiza en sarcómeros que se distribuyen miofibrillas más o menos
regulares en diámetro y como estas células se unen, se dice que ellas forman un sinsisio, como un continuo. Veamos características de una célula muscular. Aquí la tenemos en un esquema tridimensional, ¿no es cierto?, en el cual en este plano vemos el corte longitudinal y acá veríamos o logramos identificar parte de lo que sería el corte transversal. En el corte longitudinal lo que llama la atención inmediatamente son estas estructuras que son las miofibrillas. Fíjese, banda oscura, clara, me voy acá. Banda oscura, clara, todo ese achurado, esas rayitas que están ahí, cada una de ellas son banda oscura, clara. Y cuando lo miramos a mayor aumento, banda oscura con la mitad de una banda clara aquí y otra acá, forman un sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero. En la miofibrilla vecina, más o menos alineados, ¿no es cierto?, los sarcómeros, lo mismo al otro lado, pero fíjese que las miofibrillas a ratos son más gruesas, a ratos son más finas. Eso es algo característico en las células musculares cardíacas. Note que entre las miofibrillas hay numerosísimas mitocondrias. Por esa razón es que las células musculares cardíacas son tan eosinófilas, tan rosadas, ¿ya? Y tenemos retículo endoplásmico liso, llamado retículo sarcoplásmico, como ya lo debe haber leído en el texto. Y la membrana celular aquí le muestra, ¿no es cierto?, cómo ocurre una invaginación para formar el túbulo transverso o el túbulo T. Esto es importante, ya que cuando comienza el estímulo contráctil, esta membrana depolariza, ¿no es cierto? Y entonces esta depolarización va a hacer que en el retículo liso, que es donde concentramos el calcio, ya este pueda quedar libre en el citoplasma para que pueda relacionarse con el filamento fino y que posteriormente el filamento fino tome contacto con el filamento grueso y ahí tengamos la contracción. Ahora, las células musculares cardíacas se dice que son alargadas, cortas, ramificadas, ¿no es cierto? Y con estas ramificaciones, o bifurcadas si usted los quiere, y con estas bifurcaciones ellas logran unirse a la célula vecina en el lateral. Y ahí formamos largas fibras musculares. En general, cada célula muscular cardíaca presenta un núcleo de posición central y la mayor parte de los organelos que no tienen que ver directo con la contracción son de distribución perinuclear, ¿ya? Si lo miramos en un corte transversal, la zona de una cardiomiocito, cuando pasa por núcleo tendríamos esto de acá. Los puntitos más gruesos, más delgados son miofibrillas, este sería el núcleo y el citoplasma claro alrededor es donde están los organelos. Lo que está en celeste aquí corresponde a la imagen del endomisio que ha sido teñido con una tinción diferencial para colágeno. Abundantes mitocondrias, citoplasma eosinófilo, ya lo nombré, citoesqueleto formado por actina y miocina, filamentos gruesos y finos ordenados en sarcómeros. Túbulos T, que también ya nombramos, y vamos a nombrar un par de cositas más. Estas células suelen tener concentrados de glicógeno y también de gotas de grasa, con lo cual, ¿no es cierto?, estas son inclusiones que tienen poco o nada de tinción y que hacen, ¿no es cierto?, o se evidencian cuando estamos mirando las células con esos perfiles más claros de escasa tinción. Ahí es donde estarían concentrados, ¿ya? Ahora, cuando la célula muscular cardíaca, esta de aquí, se une a otras, fíjese, esta célula muscular cardíaca, de la cual el corte no pasó por el núcleo, en esta sí pasó por el núcleo, fíjese que aquí aparece una zona límite bien marcada. Y luego viene otra célula muscular. Este es el disco intercalar, fíjese. Aquí ella se une con esta otra célula por aquí y ve aquí por acá. ¿Se fija? Estos son los discos intercalares. Eso de ahí, esto de acá. Y si lo vemos en una imagen de aumento medio, esta es una fibra muscular de la cual estoy viendo una célula. Se fija, ahí está su núcleo, citoplasma perinuclear más claro con organelos, glicógeno y grasa. Y acá disco intercalar que me permite unir esta célula a esta otra. Luego esta está unida en ese punto a esta de acá y esta de acá unida en ese punto a esa otra, pero acá a esta otra. ¿Se fija? Entonces, la gracia es que sean ramificadas y que se vayan uniendo lateralmente es que permite formar largas e irregulares fibras musculares cardíacas. Recuerde que cada fibra muscular, cada fibra y célula muscular tiene por fuera una lámina basal. ¿Y a quién va a tener por ahí afuera? Al endomisio al cual se va a anclar, ¿ya?
Bien, aquí está el resumen del tejido muscular cardíaco que está formado por células musculares cardíacas que se organizan, ¿no es cierto?, en fibras musculares cardíacas. Cada célula tiene forma cilíndrica ramificada, tamaño variable, un núcleo central periférico, tiene estrías transversales debido a los sarcómeros, que es como están organizados su citoesqueleto, y tiene los túbulos transversos, al igual que en el músculo esquelético, que permiten, ¿no es cierto?, dado un estímulo nervioso, la liberación del calcio y por lo tanto la activación y la cercanía del filamento grueso con el filamento fino para que haya contracción. ¿Ya? Cómo se unen las células para formar fibras, discos intercalares, ¿ya? Bien, de las otras células musculares cardíacas, la que le voy a nombrar va a ser la de conducción. La que es endocrina, le pido a usted buscarla en el texto, ¿ya? Las células musculares o fibras musculares cardíacas denominadas de conducción son células musculares que van a tener los elementos semejantes estructuralmente a la célula muscular cardíaca contráctil, ¿ya? Son semejantes, pero note, su nombre ya no es contráctil, sino es de conducción. Entonces, acá tengo parte de la pared del corazón que la vamos a haber tomado, por ejemplo, aquí, en este segmento. Ahí tomamos un trocito, ya, lo cortamos y lo venimos a mirar acá. Acá iría la sangre, estoy dentro de, ¿no es cierto?, un espacio del corazón, ¿ya? Y aquí estaría el epitelio del vaso sanguíneo, del corazón, que sería el endotelio, un conjuntivo, y luego, mire, estas estructuras alargadas son células musculares cardíacas de conducción. Y si usted baja inmediatamente, estas son las contráctiles. ¿Se fija que son distintas? Estas son muy, muy, muy teñidas, ¿ya? Estas son más pequeñitas, más alargadas. Sin embargo, las de conducción, una que además de estar localizadas en lugares bien particulares, ¿no es cierto?, tienen un tamaño mayor. Veámosla aquí en mayor aumento. Fíjese, aquí hay una célula muscular cardíaca de estas de conducción. Son células de mayor tamaño, son más chatitas si ustedes las quieren, no son tan alargadas, ¿ya? Tienen mucha menor cantidad de miofibrillas, tienen algo, obviamente, inician contracción, así que naturalmente algo deben tener, pero no es mucho, ¿ya? Y, ¿qué más? Ellas están unidas a las otras células musculares que tienen que ver con conducción. ¿Para qué? Para iniciar la conducción eléctrica y por lo tanto que ocurra la contracción, ¿no es cierto?, muscular en el corazón, ¿ya? Entonces es un tipo modificado de célula muscular cardíaca, ¿ya?, que se adapta para iniciar un estímulo contráctil. ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo miofibrillas, ¿no es cierto?, aumentando el tamaño, cambiando su disposición y organizándose entre ellas en esta que es la red excitoconductora, de la cual vamos a tener las fibras de Purkinje, los miocardiocitos del nodo atrioventricular y el sino atrial también, ¿ya? Bien, aquí vamos a hacer un corte y volvemos con la segunda parte del músculo liso.